esta porción inspirada por el Espíritu Santo, narrada por Moisés, pero sabiendo nosotros que no solo está escribiendo Moisés, sino Dios por medio de él. Salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo: Jacob, Jacob. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Yo descenderé contigo a Egipto, y yo también te haré volver, y la mano de José cerrará tus ojos. Padre, nuevamente queremos agradecerte por este día, este mejor día de la semana, este día glorioso en el cual pensamos en lo eterno, donde ya lo temporal no nos angustia tanto y miramos a ti, Señor, más de cerca, donde somos limpiados por tu palabra, donde gozamos de comunión santa y también gozamos de tu palabra bendita. Rogamos que nos hables, rogamos que, Señor, tú nuevamente te muestres claramente a nosotros, te reveles a nosotros por medio de tu palabra. Rogamos que el predicador no sea un obstáculo, sino un canal de bendición, y que nos conceda, Señor, tu voz. Háblanos, porque no solo de pan vivimos, sino de toda palabra que sale de tu boca. Límpianos, santifícanos, Señor, por medio de este medio glorioso que es tu palabra predicada. Te imploramos todo en Cristo y damos gracias. Amén. Hay muchas preguntas difíciles de responder en relación con el Dios que se revela en las Escrituras. Y estas preguntas difíciles hacen que muchos, incluso muchos que son personas sabias según el mundo, hay personas realmente pensadores, grandes pensadores, que chocan con estas preguntas, que realmente son preguntas difíciles. Y a veces dudan de la veracidad de Dios y de la Biblia cuando se trazan o cuando ellos piensan en estas cosas y se preguntan esto y no ven respuestas, o al menos respuesta que les satisfaga. Como por ejemplo, si Dios es santo y Dios es todopoderoso, ¿por qué permite el pecado? ¿No tiene poder para que no haya pecado? Si Él es santo y aborrece el pecado, ¿por qué ha permitido que haya pecado en el mundo? Si Él gobierna todo tan minuciosamente y nada escapa de su voluntad, ¿cómo entonces permitió la entrada del pecado al mundo? Hay muchos que quedan presos de esas preguntas, no encuentran respuestas en esas preguntas. Es la pregunta que muchos se hacen sobre el origen del pecado. ¿Por qué se originó el pecado? ¿Por qué hubo pecado? ¿Por qué se pecó la primera vez? ¿Por qué Dios permitió eso? Ahora, de las anteriores preguntas se derivan otras. Otras que tienen más que ver quizás con nuestra vida, o sea, la tuya, la mía, la de un creyente, la de un verdadero cristiano, la vida de nosotros más de cerca. Como por ejemplo, ¿por qué Dios permite que pequemos, tú y yo, que somos verdaderos cristianos, hijos suyos? ¿Por qué Él permite que pequemos si Él es poderoso para guardarnos sin caída? La Escritura lo enseña. ¿Por qué Dios nos deja que pequemos?
¿Él pudiera impedirlo? Seguro. Él puede, Él es poderoso para guardarnos sin caída. ¿Por qué nos deja en este mundo y rodeados de pecado, de tentaciones? ¿Por qué nos deja rodeados de pecadores y Él puede librarnos de todo esto? Él puede salvarnos y llevarnos. Esa es otra pregunta interesante. ¿Por qué Dios se tarda tanto tiempo para venir a buscarnos? ¿Por qué ya hace más de 2000 años y no ha venido en auxilio de su pueblo? ¿Por qué no ha venido a rescatarnos de tanta maldad? ¿Por qué es que estamos aquí hoy todavía, expuestos a tanto pecado, a tanta maldad? ¿Por qué Él tarda tanto en venir? Bueno, preguntas similares tenía el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, en este tiempo que se escribió Génesis, sobre todo en el tiempo en que el pueblo de Israel ya había salido de Egipto, iba rumbo a la tierra prometida, y tenían preguntas similares cuando iban camino a esa tierra que había que conquistar. Cuando ellos leyeron la historia narrada aquí en Génesis 46, 47, incluso desde antes, ellos tenían muchas preguntas, como por ejemplo, ¿por qué Dios permitió que fuéramos a Egipto? ¿Por qué Dios permitió que fuéramos a Egipto? ¿Para qué nos llevó a esa nación idólatra que terminó esclavizándonos? Terminamos siendo esclavos allí, sufriendo por tanto tiempo, educados. Nuestros hijos crecieron al lado de egipcios que adoraban no sé cuántos dioses. ¿Por qué Dios hizo eso? ¿Por qué estuvimos tanto tiempo allí? 400 años. ¿Por qué tanto tiempo? ¿Puede Dios estar en medio de este proceso tan pecaminoso y angustioso que hemos pasado en Egipto? ¿Se le habrá pasado esto a Dios? ¿Escapó de la voluntad de Dios el hecho de que nosotros estuviéramos tanto tiempo allí? ¿Acaso Dios no pudo impedir eso? ¿Por qué paramos en Egipto nosotros? ¿Por qué tuvimos que sufrir tanto en Egipto? ¿Estaba Dios con nosotros en Egipto? ¿Siendo nosotros esclavos allí? ¿Estaba Dios con nosotros en Egipto aún cuando estábamos creciendo al lado de los egipcios y los egipcios educando tan aberradamente a sus hijos? ¿Estaba Dios con nosotros allí? ¿Nos llevó Dios allí? ¿Forma parte eso del plan de Dios? ¿Llevarnos a Egipto? Hermanos, yo le titulo a este sermón en contra de unos cuantos comentaristas bíblicos. Me quedo un poco solo aquí con la interpretación esta de las Escrituras y tengo mucho temor quedarme solo siempre. Me encanta tener muchos aliados al lado mío y si son aliados de estos gigantes del cristianismo, mejor. Pero yo veo claramente en esta porción de las Escrituras muchas respuestas a preguntas importantes del cristianismo. Y por eso le titulo a esta predicación, el Dios que desciende con su pueblo a Egipto. El Dios que desciende con su pueblo a Egipto. Y en primer lugar vamos a ver a ese Dios que desciende con su pueblo a Egipto, cómo se revela a su pueblo, cómo se revela a Israel, aquel con el cual Él establece su pacto con Él y toda su descendencia. Cómo Dios no lo deja a ciegas. Dios siempre se está revelando. Aunque Israel vaya a Egipto, Dios se está revelando. Vamos a ver muchas respuestas interesantes, yo creo, mientras nos exponemos a esta porción de las Escrituras, sobre todo si lo tenemos claro en el contexto histórico donde esto ocurrió. Hermanos, usted está viendo conmigo cómo Israel o Jacob ya no es llamado Jacob más, ahora se le llama Israel.
Porque ahora este hombre no es solo Jacob. Él no solo se le cambió el nombre, ahora es el representante de todo un pueblo. Es un señor mayor con 130 años, un anciano ya que ha aprendido a temer a Dios, que ha aprendido a tener un Dios. Y ahora que escucha a su hijo está vivo y es un hombre importante en Egipto, que iba a reunirse con él y él era el hombre que tenía comida en toda la tierra. Habían excelentes noticias, pero él había escuchado de Dios que debía estar en Canaán y que la tierra que Dios le prometió a Abraham y a Isaac era la tierra de Canaán. Y ahora resulta que había que ir a Egipto, el lugar donde incluso su padre se le prohibió ir en tiempo de hambruna. Ahora está en esta situación y Jacob tiene el gozo de ver a José en Egipto por delante, pero tiene a Dios diciéndole en otros tiempos que nada de Egipto, que era en Canaán donde debía estar él y su gente. Ahora él debía tomar a toda su gente e irse a Egipto. No, sin que Dios le diga, muévete. Sí, Sandy, pensé en ti ahora mismo. Porque, miren hermanos, yo les he dicho a algunos de mis hermanos en Cristo que todo creyente, no los pastores, no, todos los creyentes, somos comprados por precio y no nos pertenecemos. No nos pertenecemos, hermano, no somos nuestros, somos de nuestro Dios. Donde Dios nos puso, allí debemos estar, a menos que Él nos cambie de lugar. Los cambios, hermanos, deben estar muy bien sustentados en las Escrituras. ¿Por qué nosotros cambiamos de lugar tanto así como de cambiar de una nación a otra? Con tanta facilidad. Y yo sé que no es nada fácil para nadie irse de un país a otro. Eso no, por supuesto que no es una decisión fácil. Pero tú tomaste la decisión con la seriedad delante de tu Dios. Así, de verdad, delante de tu Dios. Señor, yo me voy de aquí, no porque aquí no hay agua ni electricidad. Me voy de aquí para darte más gloria a ti. Así te vas. Tú estás siendo movido por la voluntad de Dios, por el Dios que te salvó, del cual tú eres. Tú le perteneces. ¿Es Él el que te está moviendo? Hermano, Jacob tenía todos los motivos para salir corriendo para Egipto y no mirar para atrás. Tenía todos los motivos, había hambre suficiente, pero además su hijo era el dueño de toda la tierra en Egipto. Él podía salir corriendo para allá, él moría de deseos de ver a José. Después que lo vio, dijo, ya me puedo morir, ya mis ojos te han visto. Él tenía suficientes motivos para irse, motivos humanos. Pero ¿y Dios? Jacob desciende a Beerseba y allí en el límite sur de la tierra de Canaán, donde ya Abraham había tenido encuentros con Dios y había levantado un altar, donde ya Isaac había levantado un altar, donde él mismo se había encontrado con Dios, ahí él llegó y levantó un altar a Jehová. Y digo, Señor, respóndeme, háblame, yo te adoro a ti y quiero servirte a ti. Hasta que Dios no le habló, hermano, no salió de allí. Hasta que no tuvo la convicción clara de que Dios lo sacaba de Canaán y lo enviaba a Egipto, él no salió de allí. Aprendamos del patriarca, porque sin duda ahora aquí lo tenemos como un buen ejemplo para todo verdadero creyente que está en pacto con Dios. Allí él levanta un altar a Dios y Dios inmediatamente le habla, no le hace esperar mucho. Dice que habló Dios a Israel en visión de noche y le dijo, Jacob, Jacob. ¿Te recuerda algo de esto? Saulo, Saulo. Bueno, en este caso es Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios. Hermano, no hay otro Dios. ¿Cuánto le hacía falta
escuchar esto al Israel que iba camino a Canaán. ¿Sabe cuántos dioses conocía ya Israel? Porque había estado en Egipto. Pero qué bueno escuchar siempre la verdad. La verdad es necesario escucharla. Hay tanta mentira por ahí, hay tanta gente diciendo mentira por ahí. Tanta gente, tantas mentiras. Pero tantas mentiras, la verdad tú necesitas escucharla. La verdad es necesario gritarla, exponerla, no dejar de decirla. ¿Cuántos hay gritando por ahí que te va a hacer, que tu vida va a ser más feliz si tú tuvieras más electricidad y más agua y más, tú vas a ser más feliz? No, hermano, la felicidad no depende de eso. No depende de eso. Es mucho más que eso. Es mucho más que eso, hermanos. Aquí no se está hablando de bienes que son necesarios, que son importantes. Claro, sí, luche, hágalo, procure tener todas estas cosas, porque son cosas que Dios nos da para que las disfrutemos. Pero no quiere decir, no debe depender tu vida de eso. No debe depender tu vida de eso. Aquí estaba Jacob rogando a Dios y diciendo, háblame, y Dios le habla inmediatamente, le dice, yo soy Dios. Los egipcios llaman Dios a muchas cosas, pero yo soy el único Dios verdadero. El único Dios verdadero soy yo. Yo soy Dios. Y luego dice, sí, el Dios de tus padres, el Dios de tu padre soy yo. Yo soy Dios, el Dios de tu padre, el Dios que entró en pacto con tu padre y del cual tú también eres heredero de ese pacto. Yo soy Dios. Yo me presento delante de ti. No es otro el que te está hablando. El único Dios, el que entró en pacto con tu padre y le dijo que no fuera a Egipto, ese mismo te está diciendo ahora lo contrario. Sí. Y yo también, dice, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas descender a Egipto. Había temor en Israel, sí. Hermanos, si una cosa es común a los hombres es el temor. Los hombres le temen a la cucaracha, a los ratones, para no hablar de temores. ¿De cuántos temores? Si hay mucha agua, ¿cuándo se va a acabar el agua? Si no hay agua, que tengo que buscar agua. Si hay electricidad, ¿cuándo se irá? Siempre tenemos temores. Las buenas noticias nos dan temores, las malas noticias pensamos que son peores, pero si una cosa es común en el ser humano es el temor. Sí, eso es común, es normal. Son muchos nuestros temores, muchos. Pero ahí está Dios diciendo, no temas descender a Egipto. Los temores de Israel eran correctos, eran lógicos. Él tenía 130 años. Un viaje a Egipto nada más ya era un problema. Pero además de eso, había muchas razones para no salir de Canaán. Dios le había dicho permanecer allí. Él tenía temor salir de allí. Y en medio de esos temores, miren qué le dice Dios. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Hermanos, déjenme decir que este verso es crucial aquí. ¿Por qué Dios nos envía a la candela? ¿Por qué Dios permite incluso que estemos rodeados de pecado y que pequemos incluso? Porque allí hará de nosotros grandes cosas. El Dios sapientísimo sabe lograr cosas buenísimas y santísimas con cosas malísimas. No hay nada peor que Egipto. Egipto en la Escritura representa el pecado, la idolatría, la confianza en la fortaleza, casi todo lo malo. Es Egipto. Allí lo envió Dios. Envió Dios a su pueblo a habitar por 400 años para luego liberarlos de allí
con brazo fuerte y extendido, liberación que es tipo en toda la escritura de la liberación del pecado. Y luego los hace demorarse para entrar a la tierra prometida, y en todo ese tiempo de demora también trata con su pueblo. Hermanos, Dios nos está mostrando algo. Egipto es una necesidad para su pueblo. Egipto es una necesidad para su pueblo. Allí Él te hará una nación grande. Allí voy a hacer de ti, haré de ti una nación grande. Pero miren qué glorioso sigue hablando Dios, como Él habla. Dice, yo descenderé contigo a Egipto. Hermanos, déjenme predicarles ya, y no importa que esto sea de la conclusión. Déjenme predicarles ya. Déjenme decirles que en Egipto Dios está contigo. En medio del pecado, aleluya, Dios está contigo. Sí, le desagrada a Dios al pecado como nosotros no imaginamos. Como no imaginamos. Pero está contigo. Allí también. Y qué bueno, hermanos, porque si no estuviera con nosotros allí también, nosotros no saliéramos de allí. No saliéramos de allí. Él está con nosotros allí también. Descenderé contigo a Egipto. Descenderé contigo a Egipto. Y yo también te haré volver. Sí, Él desciende contigo a Egipto y Él te va a sacar de Egipto. Aleluya. Dios nos va a sacar de Egipto a todos nosotros. Dios nos va a liberar del pecado a todos nosotros. Dios lo va a hacer. Él saca a Jacob de Egipto. Él se comprometió a hacerlo. Ahora usted dirá, pero Jacob nunca salió de Egipto. Él murió en Egipto. ¿Verdad? Sí, es verdad. Pero él está hablando a Jacob ahora como nación. Como Israel. Él está diciendo, yo te voy a sacar de Egipto. Israel, te voy a sacar de Egipto. Independientemente que Jacob fue enterrado fuera de Egipto porque así pidió y así debía ser, pero él sacó a Israel de Egipto. Y además le dice, y la mano de José cerrará tus ojos. Y la mano de José cerrará tus ojos. O sea, José vas a verlo. Si tú tienes temor de que no vas a verlo, si tenías duda de que tus hijos te hubieran engañado, déjame decirte que José va a cerrar tus ojos. José va a estar al lado tuyo hasta el día de la muerte. Sí, José va a estar contigo. José es quien va a despedirte. José va a estar al control tuyo. José te va a ayudar hasta el último día. Él va a estar al lado tuyo todos los días hasta el fin del mundo. José te va a cerrar los ojos. El Dios que desciende con su pueblo a Egipto se revela a su pueblo, habla a su pueblo. Qué bueno que no tenemos un Dios mudo, ¿verdad? Un Dios sordo, es un Dios que se revela, que nos habla, que se muestra claramente. Él nos ha hablado de muchas maneras. Nos ha hablado finalmente por el Hijo, nos ha hablado abundantemente. Así que, hermanos, ese Dios que desciende con nosotros a Egipto, Él se revela a nuestras vidas y nos habla. Pero el Dios que desciende con su pueblo a Egipto también lleva a todo su pueblo, sin dejar a uno de ellos. Se los lleva a todos. Y eso es lo que nos narran los versículos del 5 hasta el 27. Desde el verso 5 hasta el 27 dice, ¿quiénes fueron a Egipto? Y minuciosamente mencionan a cada hijo de Jacob con todos sus hijos, ¿verdad? Minuciosamente hablan de la genealogía, los hijos de Rubén, los hijos de Leví, los hijos de Simeón, y así de Judá y de todos los hijos por orden de nacimiento. Todos fueron
Todos fueron de Canaán y todos fueron a Egipto. Hermanos, todos los verdaderos creyentes tienen que pasar por Egipto. Todos pasamos por Egipto y todos somos rescatados de allí. Ahora, todo el pueblo de Dios está en los planes de Dios. Ni uno de ellos escapa de esos planes. Ni uno de ellos escapa. Ahí estaba el pueblo de Israel diciendo, mira, mis padres, yo soy de la tribu tal, fue a Egipto. Ninguno quedó en Canaán en ese tiempo. En ese tiempo había que ir a Egipto. Todos fueron allí. Y para mostrarnos la gloria de Dios, el gobierno providencial de Dios, la sabiduría de Dios, el poder de Dios, se nos dan detalles en esa genealogía que uno se queda boquiabierto. Yo les invito a usted a hacer un estudio de esa genealogía. Y les voy a indicar para que usted haga el estudio, porque no se lo voy a dar ahora aquí. Les voy a dar solo alguna dato importante que ya sería la clave para encontrar lo demás. Usted estudia la genealogía, todo lo que se le detalla allí, y usted busque el número 7 en toda esa genealogía. Bueno, usted sabe que el versículo 27, o sea, la genealogía termina en el verso 27. ¿Y qué dice el versículo 27? Y los hijos de José, que le nacieron en Egipto, 2 personas. Todas las personas de la casa de Jacob que entraron a Egipto fueron 70. ¿Ya hay un 7 ahí, sí o no? 70. 7 por 10. 70. Ahora, ¿de verdad que fueron 70 los que entraron? ¿De verdad que fueron 70? Los hijos de Jacob, sí, con sus hijos, sí. ¿Y las mujeres? Vas a encontrar en uno de esos versos anteriores que dice, sin las mujeres de los hijos de José. Dice, y las personas que entraron fueron 70. ¿Y las mujeres no eran personas? Y las mujeres, yo les pregunto, ¿y las hijas? ¿Dónde están? Porque aquí se habla de hombres nada más. Se menciona alguna que otra mujer. Alguna que otra mujer en toda esta genealogía se menciona porque hay un plan específico y hay un dato específico de esa mujer. Pero aquí se habla de los hombres nada más. De los cabezas de familia nada más se habla aquí. No se habla de las mujeres. A Egipto entraron mucho más de 70 personas. Sin embargo, dice que entraron 70. Porque Dios tiene un gobierno sumamente refinado. Él gobierna providencialmente el cielo y la tierra y no escapa un detalle de su voluntad. Hermanos, si ustedes estudian cuántas veces está el número 7 ahí, hay familias que tienen 7, hay familias que tienen 14, 7 más 7, hay familias que tienen 17, 10 más 7 y el número total 70. 7 por 10, diciéndonos Dios, los que le gustan la numerología en la Biblia, y déjeme decirle que hace falta y es necesario, porque en la Biblia, de hecho, cuando usted llega a Apocalipsis, si no sabe nada de numerología, dice, y el diablo fue atado por 1000 años y ahí te perdiste. Y 7 candeleros y te perdiste. Pero todos estos números son importantes. Dios nos quiere decir, en otras palabras, la suma de los comentaristas bíblicos es que el gobierno de Dios, de su iglesia y de los tiempos es perfecto. Cuando llegó este tiempo, tuvieron que ir a Egipto. Y en Egipto él tuvo un gobierno perfecto de ellos. Él gobernó, él estuvo con ellos y los multiplicó y estuvo con ellos y los llevó en el momento preciso que era necesario que fueran a Egipto para hacerlos grandes en Egipto. Hermanos, eso es lo que podemos decir de esta porción de las Escrituras. Dios desciende con su pueblo a Egipto y lleva a todo su pueblo sin dejar uno de ellos. Él tiene cuidado de cada uno de sus hijos, hermano. Por poco importante que usted se crea que usted es, Dios tiene cuidado de todos sus hijos. Tanto de los hijos de Rubén como los hijos de Aser, como los hijos de Zabulón, todos, Dios tiene cuidado de cada uno de ellos. Ahora,
En tercer lugar, el Dios que desciende con su pueblo a Egipto demuestra su presencia con la recepción que les da José. ¿Irá Dios de verdad con Jacob a Egipto? ¿Irá Dios de verdad? ¿Descenderá Dios con su pueblo, con Israel y toda su familia a Egipto? ¿Descenderá? Bueno, Dios lo deja muy claramente cuando ve que todo lo que les pasa es una gran bendición. Lo primero que hacen es esa recepción gloriosa y ese encuentro glorioso que tienen con José. En los versos 28 al 34 se nos narra esto. Yo les voy a invitar, ahora sí que leamos. Dice, y envió Jacob a Judá delante de sí a José para que le viniese a ver en Gosén, y llegaron a la tierra de Gosén. Y José unció su carro y vino a recibir a Israel, su padre, en Gosén. Y se manifestó a él y se echó sobre su cuello, lloró sobre su cuello largamente. Entonces Israel dijo a José, muera yo ahora, ya que he visto tu rostro y sé que aún vives. José ahora ya no estuvo en mucho, no declaró o no hubo una recepción muy preparada, gubernamental. No, ahora era su padre el que llegaba. Unció su carro lo mejor posible, salió en busca de su padre y llegó, y sin ningún tipo de liturgia, ningún tipo de preparación, ningún tipo de protocolo gubernamental, se abrazó de su padre, se gozó con su padre. Y miren lo que dice su padre. Me recuerda las palabras de un anciano. Ya te he visto, ya me puedo morir. Esas palabras las escuchamos nuevamente en Simeón, allá cuando ve al niño Jesús. Dijo, ya puedes recoger a tu siervo en paz, ya mis ojos han visto al Salvador. Estas palabras de Jacob nos recuerdan al anciano Simeón, viendo a José, ya podía morir sin problema. Dice el versículo 31, y José dijo a sus hermanos y a la casa de su padre, subiré y lo haré saber a Faraón, y le diré, mis hermanos y la casa de mi padre que estaba en la tierra de Canaán han venido a mí, y los hombres son pastores de ovejas, porque son hombres ganaderos, y han traído sus ovejas y sus vacas y todo lo que tenían. Y cuando Faraón os llamare y dijere, ¿cuál es vuestro oficio? Dice el versículo 34, entonces diréis, hombres de ganadería han sido tus siervos desde nuestra juventud hasta ahora, nosotros y nuestros padres, a fin de que moréis en la tierra de Gosén, porque para los egipcios es abominación todo pastor de ovejas. José les da una estrategia a sus hermanos. José dice, yo les quiero poner en la mejor tierra de todo Egipto. Como ustedes son ganaderos, como ustedes tienen ovejas y tienen animales y lo que hacen es pastorear, ustedes van a llegar a la tierra de Gosén, van a estar allí con sus animales y van a decirle al faraón, nosotros estamos en esta tierra porque somos pastores de ovejas, y cuando él los escucha va a decir, quédense en esa tierra, tranquilitos en esa tierra, porque para los egipcios es abominación estar en relaciones con los que pastorean animales. Entonces, esa es la estrategia de José, hermanos. Nadie como nuestro José para darnos estrategia de qué hacer, ¿verdad? Nadie como nuestro José para decirnos qué hacer. Y allí estaban, y se nos explica cómo fue que llegaron ellos a la tierra de Gosén, que era una tierra privilegiada dentro de Egipto. Y vamos a ver luego que el Dios que desciende con su pueblo a Egipto demuestra también su presencia por las gracias concedidas por Faraón a su pueblo. Dios mostró claramente que él estaba con Israel, porque no solo José lo recibe por todo lo alto, el Faraón también lo recibe por todo lo alto. Dios estaba allí con su pueblo. El Faraón lo recibe con todo lo alto, por todo lo alto. El favor del pueblo, porque cuando Dios bendice, hermanos, hace estar en paz hasta con sus enemigos. Hasta un rey idólatra mira a el pueblo de Dios con agrado, el pueblo de José con agrado. Y así ocurre
en este caso le presentan a Faraón, a los hermanos, dice el versículo 1, vaya conmigo por favor hasta el verso 10. Dice, vino José y lo hizo saber a Faraón y dijo, mi padre y mis hermanos y sus ovejas y sus vacas, con todo lo que tienen, han venido a la tierra de Canaán y aquí están en la tierra de Gosén. José le dice a Faraón, verso 2, capítulo 47, verso 2. Y de los postreros de sus hermanos, tomó 5 varones y los presentó delante de Faraón. Y Faraón dijo a sus hermanos, ¿cuál es vuestro oficio? Y ellos respondieron a Faraón, pastores de ovejas son tus siervos, así nosotros como nuestros padres. Dijeron además a Faraón, para morar en esta tierra hemos venido, porque no hay pasto para las ovejas de tus siervos, pues el hambre es grave en la tierra de Canaán. Por tanto, te rogamos ahora que permitas que habiten tus siervos en la tierra de Gosén. Entonces Faraón habló a José diciendo, tu padre y tus hermanos han venido a ti. La tierra de Egipto delante de ti está. En lo mejor de la tierra haz habitar a tu padre y a tus hermanos. Habiten en la tierra de Gosén. Y si entiendes que hay entre ellos hombres capaces, ponlos por mayorales del ganado mío. ¿Oyeron esto? Esto es la bendición de Dios, hermanos. Faraón les dio mucho más de lo que cualquiera pudiera pensar. Están delante de ti. Dales lo mejor de la tierra. Dales Gosén. Y además, dales trabajo ocúpalos incluso en mi ganado. Dios está mostrándole a Israel que está con él. Hermanos, Dios a su pueblo siempre ha demostrado que está con él. Dios le está mostrando al Israel que va rumbo a la tierra prometida, que él no solo le habló a Israel y le dijo que iba a estar con él en Egipto, sino que él los bendijo luego en Egipto. Es Dios el que nos lleva a Egipto. Es Dios el que nos lleva a la tierra donde hay idolatría, pecado y donde pudiéramos ser cautivos. Es Dios. Allí está mostrando por la bendición del faraón que él está en medio del asunto. Pero miren los versículos que siguen, qué interesante. No solo los hermanos, Dios José llevó también a su padre, a Faraón. Dice, dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son verso 7. También José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón. Y Jacob bendijo a Faraón. Y dijo Faraón a Jacob, ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón, los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación, porque aquellos duraron 170, 175. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Hermanos, aquí está el patriarca delante del rey y bendice al rey. Señor te bendiga, Dios te bendiga, Dios tenga de ti misericordia. Él de verdad te conceda, porque este es el hombre que no se avergüenza de su Dios. Este es el hombre que puede bendecir, él es el hombre del pacto. Él puede bendecir al rey. Hacen bien los reyes al hacerse amigos de los hombres del pacto. Hacen muy bien los reyes que hacen esto. Y debemos, creo, hacer un pequeño stop y pensar en las palabras de este hombre del pacto cuando le preguntan sobre su vida. Más en este mundo que nosotros hoy vivimos, donde sin querer nos han contagiado, donde sin querer no, donde con mucha intención, nosotros sin querer nos hemos contagiado, pero con mucha intención el mundo quiere que nosotros agarremos una expectativa de vida en lo que
que nos hace pensar solo en tener éxito y tener éxito y tener éxito y tener una vida placentera y hacer dinero y conquistar el sueño que antes era solo de los americanos, pero ahora es de todo el mundo. Y a veces estamos criando a nuestros hijos en vez de para la gloria de Dios y para servir a los demás. Los estamos criando también diciendo, no, porque es necesario que tú crezcas y te hagas un profesional y tengas dinero y puedas tener y tener. Hermanos, ¿qué era la vida de Jacob para él? Días malos y una peregrinación. Una peregrinación. El peregrino es el que no es dueño de esto, el que espera una ciudad cuyo fundamento, ¿verdad?, es hecho por Dios y no por los hombres. Sí, este hombre es un peregrino y él lo reconoce, él se lo responde con toda solicitud y sin quedarle nada por dentro, le responde esto a Faraón. Le dice, son pocos los días de mi peregrinación, los años de mi peregrinación son 130. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida. Así cuenta sus días, así cuenta su tiempo un verdadero creyente. Cuenta un día a la vez. Y los cuenta no como días de éxito, de lujo, no, días malos. Porque los días en este mundo, hermanos, los días de lucha contra el pecado, contra la maldad, son días malos. Y son días de peregrinación. Así debemos nosotros contar nuestros días, así debemos mirar nuestra vida. Una vida simplemente puesta en manos de Dios, temporal, hasta que el Señor nos dé una verdadera vida. Así debemos mirar nuestros días. A partir del versículo 11, vemos a el Dios que desciende con su pueblo a Egipto demostrar su presencia por el sustento que les garantiza a José en su estancia en Egipto. Eso en los dos últimos versos de esta porción que vamos a ver hoy, dice que José hizo habitar a su padre y a sus hermanos y les dio posesión en la tierra de Egipto, en lo mejor de la tierra, en la tierra de Ramsés, como mandó Faraón. Y alimentaba a José a su padre y a sus hermanos y a toda la casa de su padre con pan según el número de los hijos. Hermanos, Dios muestra también su presencia con Israel en Egipto, con su pueblo en Egipto. En esta bendición, José se encargó de su familia. José les alimentó. José proveyó fielmente para su padre y para toda su familia. Y Dios estaba mostrando con ellos que fue Él quien los llevó a Egipto. Ya no hay duda. Para el pueblo de Israel fue Dios quien llevó a Israel a Egipto. Fue Dios quien nos introdujo en Egipto. No solo llevó a José, hizo que José fuera principal en Egipto, hizo que interpretara el sueño para salvar al mundo, es que Él nos llevó a la tierra de Egipto. Él nos introdujo a Gosén. Él nos sostuvo en Gosén. Él estuvo con nosotros en Egipto. El Dios que se revela a su pueblo en las Escrituras es un Dios que sobrepasa nuestro entendimiento, hermanos. Sobrepasa nuestro entendimiento. Dios habló en una ocasión por medio de Isaías diciendo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos.
cómo Dios va a introducir a su pueblo a una nación idólatra. Dios sabía que iban a estar por 400 años ahí. Él lo dijo antes. Yo les voy a dar esta tierra, pero es necesario que estén 400 años en Egipto, porque todavía no se ha consumado la maldad del amorreo. Y luego les sacaré de allí y les llevaré a la tierra que les he prometido. Los pensamientos de Dios no son nuestros pensamientos. ¿Por cuánto tiempo tenemos que estar aquí? ¿Cómo es que Dios permite el pecado? Sus pensamientos no son nuestros pensamientos, son más altos. Nuestra confesión, la Confesión de Fe de Londres de 1689, responde a las preguntas que nosotros hacíamos al comienzo, y creo que este pasaje también, pero responde de esta manera. En el capítulo 5, en el párrafo 4, miren lo que dice nuestra confesión. El poder omnipotente, la sabiduría inescrutable y la infinita bondad de Dios se manifiestan en su providencia, en otras palabras, en su gobierno de todas las cosas, en su gobierno del mundo, hasta tal punto que su predeterminado consejo se extiende incluso hasta la primera caída en pecado. Él gobierna todo, gobernó la primera caída en pecado. Y a todas las demás acciones pecaminosas, a todas las demás acciones pecaminosas, tanto de los ángeles como de los hombres. Y eso no por un mero permiso, no porque Él solo dio permiso para eso, las cuales Él también sapientísima y poderosísimamente limita. Sí, las acciones pecaminosas también Dios les pone freno, porque si no fueran horribles. Y además ordena y gobierna en una multiforme dispensación para sus santísimos fines. Sin embargo, lo hace de tal modo que la pecaminosidad de las acciones de ellos procede solo de las criaturas y no de Dios, quien siendo santísimo y justísimo no es ni puede ser autor ni aprobador del pecado. Pero por si fuera poco, en el párrafo siguiente, miren lo que dicen los autores de nuestra confesión. El Dios sapientísimo, justísimo y clementísimo, a menudo, escuche bien, deja por un poco de tiempo a sus propios hijos expuestos a muchas y diversas pruebas y a las corrupciones de sus propios corazones, para disciplinarlos por sus pecados anteriores o para revelarles la fuerza oculta de la corrupción y el engaño de sus corazones, para que sean humillados y para llevarlos a una dependencia más íntima y constante, para que se apoyen en Él y para hacerlos más vigilantes contra todas las futuras ocasiones de pecado y para otros fines justos y santos. Dios nos lleva a Egipto. Dios desciende con nosotros a Egipto. De modo que todo lo que ocurre a cualquiera de sus elegidos en Egipto es por su designio, es porque Él lo ha decidido y lo gobierna. Es para su gloria y para el bien de ellos. Hermanos, Egipto glorifica a Dios. Es para bien de nosotros. Es para gloria de Dios. Muchas veces no entendemos cómo Dios nos deja en debilidad en Egipto. Cómo nos suceden cosas de las que nos avergonzamos. Y cómo somos expuestos en Egipto a toda maldad. Debemos recordar
yo soy Dios. Así, ahí, cuando estemos en medio de Egipto, en medio de nuestros pecados, en medio de nuestra maldad, debemos recordar, yo soy Dios, el Dios de tu Padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. Hermanos, Dios se va a glorificar en medio de nuestros pecados y nos va a hacer una gran nación. Nos va a hacer grandes. Nos va a hacer fuertes. Y yo también te haré volver. Yo descenderé contigo a Egipto. Yo descenderé contigo a Egipto. Qué bueno que Dios está con nosotros en Egipto. Y yo también te haré volver. Él nos sacará de allí. Él nos introducirá en cielos nuevos y tierra nueva. Él nos va a santificar por completo. Él que comenzó con nosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él me hará volver de allí. Él nos hará volver de allí. Y saben, y la mano de José cerrará nuestros ojos. La mano de José estará con nosotros, José, todos los días, hasta el día de nuestro encuentro con él. Israel debía saber que Dios estaba en control. Sí, hermano. Israel iba rumbo a la tierra prometida cuando recibió esta revelación, esta narración inspirada de Moisés. Israel debía saber que Egipto no era un error en los planes de Dios. Era parte del propósito y del plan de Dios. A veces yo me pregunto, Señor, ¿por qué tú permitiste que yo estuviera 23 años pecando? Y luego me llamaste. No encuentro respuesta hasta que no veo un relato como este. Egipto es necesario. Dios sabe lo que hace. Sus pensamientos no son los míos. Sus caminos no son los míos. Israel debía saber que Dios estaba en control. Aún en Egipto, Él está en control. Que a Él no se le fue este detalle de la mano. Dios tiene todo el control. Dios llevó a Israel a Egipto y allí lo hizo una gran nación. Hoy nosotros estamos en Egipto, sí, en un mundo lleno de idolatría, sí, y expuestos a todo pecado y tentación, sí, pero nuestro Dios ha descendido con nosotros a Egipto, está aquí con nosotros. Y José cerrará nuestros ojos. Él estará al lado nuestro hasta el último día. Padre, damos gracias en Cristo. Damos gracias, porque así como estuviste con Israel, aún en Egipto estás aún con tu pueblo. Gracias, porque así como Jesús en cierto momento, sus discípulos con temor pensaban que la noche estaba oscura, había tormenta, un aparente fantasma estaba encima del agua, pero eras tú diciendo, no teman, yo soy. Señor, auxílianos en el día malo, Señor. Auxílianos en medio de Egipto. Sabemos que no estamos solos, aún estando en medio de la adversidad, de la maldad, del pecado. Tú no nos dejas. Tú has prometido estar todos los días con nosotros. Todos los días, hasta el fin del mundo. Tú cerrarás nuestros ojos, Señor Jesús. Gracias. Amén.